buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias otra vez a EBIC por la organización del evento y por permitirnos a ENGIE estar en este foro. Voy a presentar antes un poco ENGIE. ENGIE somos una multinacional energética de origen francés. Somos unas 150.000 personas en todo el mundo. Estamos presentes en 5 continentes y en España somos unas 1.700 personas. Somos especialistas, por así decirlo, en gas. Somos el primer suministrador de capital privado de gas natural del mundo y nos centramos también en el desarrollo renovable. Entonces, al ser un actor que consideramos más o menos importante en el sector del gas, era indudable que teníamos que apostar por los gases renovables, en especial por el biometano. Entonces, en lo que respecta a biometano, hemos empezado, por así decirlo, a construir nuestra casa en nuestra propia casa, en el mercado francés, el cual ha tenido una legislación que luego la compararé un poco, o lo he intentado comparar con la regulación española para ver cómo ha podido evolucionar o gracias a qué ha podido evolucionar y cómo está evolucionando España, aunque bueno, creo que David lo ha comentado ya muy bien. Nosotros en Francia ahora mismo tenemos capacidad de producción en 2021 de 1 teravatio hora de gas al año y en 2023-2025 vamos a estar entre 6-8 teravatios hora al año. Nuestro objetivo en 2030 es estar en toda Europa en 30 teravatios hora al año gestionados. Esto para que os hagáis una idea de cifras, en 2019, que son los últimos datos que tenemos consolidados, en Francia teníamos 1.007 proyectos inscritos en el registro del gobierno francés, de los cuales de ENGIE estaba gestionando directamente o a través de terceros 450 de esos proyectos. Entonces os voy a comentar un poco cómo la comparación que hemos querido hacer entre el mercado español y el mercado francés, por qué uno ha evolucionado de una forma, otro ha evolucionado de otra forma y qué se ha hecho bien sobre todo y qué no se ha hecho tan bien o que consideramos que no se ha hecho tan bien. Porque aunque haya sido un éxito en cuanto a desarrollo de plantas, ha tenido algunos inconvenientes que es conveniente recalcar para así no cometer desarrollos una vez que estamos intentando desarrollar una regulación en biometano aquí en nuestro país. Simplemente por objetivos. En la tabla podéis ver, en la tabla de la izquierda, en 2030, según el borrador de la hoja de ruta de biogás, aquí en España queremos tener 10,41 teravatios hora al año, de los cuales un 55% se espera que sea inyectado. Eso no da ni para 6 teravatios hora al año. En Francia, ¿qué objetivo tenemos? En Francia tenemos un objetivo de que, según el Plan Plurianual de la Energía 2019-2028, se estén inyectando en la red continental de Francia como mínimo un 7% de gases renovables. Aquí se incluye biometano, hidrógeno y gases sintéticos cuando la Comisión Europea quiera sacar la regulación de gases renovables. Entonces, considerando un consumo aproximadamente de 445 teravatios hora en 2020 y el equivalente igual en 2030, nos daría aproximadamente unos 31 teravatios hora. Son 5 veces más que lo que tenemos en España, cuando el potencial, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, no es ni mucho menos tan inferior. ¿Por qué se ha desarrollado tanto este mercado francés en una década? Se ha desarrollado principalmente por una ayuda, los famosos feed-in tariff, que es una ayuda a las plantas de biometano para compensar con respecto al precio de mercado, que se asegura a 15 años por el gobierno francés. ¿Cuánto se le da? Se le da, al menos en las plantas que estaban inscritas en el registro francés antes del 9 de noviembre de 2020, se le ha dado, la mediana ha sido 100 euros megavatio hora, 100 euros megavatio hora. Con la nueva regulación, la mediana, aunque no hay muchas plantas y no podemos asegurarlo y depende de un esquema distinto, se encuentra más o menos en 90 euros megavatio hora. ¿En España qué tenemos? En España tenemos cero, no tenemos ninguna subvención ni ninguna ayuda. Hay alguna subvención al CAPEX, pero igual que la puede tener una planta de cualquier tipo a través de ayudas de IDAE, o igual que lo puede tener una fábrica que se vaya a implantar en una zona destinada al desarrollo de estas industrias o de cualquier otro tipo de industria. ¿Esto a qué ha llevado? Lo podéis ver en la tabla de la derecha arriba, y lo ha dicho estupendamente David. Menos de 10 plantas, y he querido ser generoso, en España actualmente operando. En Francia, ¿cómo vamos a acabar el 2028? Cerca de 300 plantas actualmente inyectando, cerca de 300. Esto también se debe, este desarrollo en Francia, al
al importante fomento que se le da desde el punto de vista de movilidad verde, que es un tema pendiente, que tenemos pendiente en este país, movilidad con baja huella de carbono, y al consumo térmico descarbonizado. En España no existe ninguna ayuda directa o ninguna exención fiscal desde el punto de vista de consumo térmico, y desde el punto de vista de movilidad únicamente lo que se centra es en la cesta de bios, es decir, biocarburantes. No hace una distinción entre el biometano. En Francia hace una distinción específica del biometano, y ya no hablo de otros países como el Reino Unido, por ejemplo. Las garantías de origen, también lo han dicho, gracias a Dios en la hoja de ruta, en el borrador, perdón, de la hoja de ruta de biogás ya aparece las garantías de origen, pero es que en Francia llevan 8 años con garantía de origen, cuando empezaron a inyectar en 2011, y en 2013 ya estaban puestas en marcha las garantías de origen, nos llevan mucha ventaja. ¿Esto en qué se ha traducido? Lo podéis ver en la tabla de la derecha, abajo, estaciones de servicio. Perdonad que los datos estos, hago un inciso, están un poco desactualizados. En España no son 142 estaciones, son ahora mismo 188 y en Francia estamos cerca de 200. La diferencia ¿dónde radica principalmente? En que las plantas que ofrecen gas natural vehicular bio-GNV en Francia son 120 de las 176 con esos datos. En España son la mayor parte proyectos piloto. ¿Esto qué quiere decir? Que si un transportista usa gas natural y quiere obtener, por ejemplo, para un cliente importante que le importe que la logística de su producto se realice con una huella de carbono neutra, no puede ir a una gasolinera y suministrarse, o no tiene mucha facilidad para ir a una gasolinera o una estación de servicio y suministrarse de bio-GNV. ¿Por qué? Porque no hay unas garantías de origen. Con unas garantías de origen podríamos hacer esto sin mayor problema. Con respecto al feedstock, a la materia prima que usan las plantas, nos parecemos mucho a nuestros vecinos porque tenemos un sector agrícola, un sector primario relativamente similar, pero la regulación francesa que permite, y gracias a eso se han desarrollado mucho las plantas de biometano en Francia, permite utilizar cultivos energéticos. Cultivos energéticos son cultivos destinados ex profeso a la producción de biometano. Y lo que es muy importante, y aquí nosotros como país tenemos muchísimo potencial, los cultivos intermediarios. ¿Qué son? Son cultivos que se dan entre una plantación y otra plantación de la especie que yo quiero vender en el mercado y que se utilizan para regenerar la fertilidad de esa tierra. Eso, según ISCC, una de las certificaciones principales de las plantas de biometano que genera esos certificados que nos ha comentado Jacobo, no está reconocido como cultivo energético, y nosotros tenemos un gran potencial. Si alguno tenéis pueblo o estáis relacionados con el sector primario, es lo que se conoce, un poco más avanzado, pero es lo que se conoce aquí como barbecho. ¿De acuerdo? En lo que refiere a potencial, lo he dicho, en el diagrama de barras de columnas, podéis ver de forma bastante gráfica cuál es nuestro potencial. La flecha roja señala España, por si no lo veis bien. Los únicos 3 países en Europa, 3, que nos superan en potencial son Francia y Alemania, porque tienen una superficie forestal muy importante y se puede obtener un recurso, el biometano o el biogás se puede obtener de forma relativamente sencilla. Es el color verde, cada escala de colores refleja un feedstock, una materia prima, y Turquía simplemente por extensión. Países que han desarrollado mucho el biometano, que son punta de lanza y que aquí están representados con algunas empresas, Italia, Reino Unido, son las 2 siguientes flechas azules que tenemos. La flecha azul del fondo, esa flecha azul pequeñita, está señalando Dinamarca. El pabellón más grande que tenemos aquí es de Dinamarca, en esta feria. Dinamarca, con su poco potencial, simplemente con querer, ha desarrollado una industria de biometano y ahora está exportando tecnología a todo el mundo, igual que ha hecho con la eólica. ¿Y esto gracias a qué ha sido? Pues lo podéis ver en la imagen de la izquierda. Este es un gráfico de Regatrace, que algunos supongo que lo conoceréis, y es muy visual. Aquellos países que están coloreados en un color distinto al gris claro, gris oscuro, no me importa. Los países que están coloreados, esos países tienen ayudas para el biometano, bien sea mediante cuotas, bien sea mediante feed-in tariff, feed-in premium, algún tipo de ayudas a la operación. Nosotros no tenemos un sistema similar a los países de nuestro entorno y por eso no nos hemos desarrollado como los países de nuestro entorno. ¿Esto es bueno? No, no es bueno.
¿Lo están haciendo perfecto los otros países? No. Como ya he dicho, iba a decir cosas malas de los sistemas franceses, por ejemplo. El sistema francés, con un feed-in tariff tan generoso para desarrollar las plantas de biometano, está incurriendo en flujos de dinero desde el gobierno hasta las plantas muy grandes. Entonces ahora lo que se está hablando, y creo que es el sistema, desde ENGIE creemos que es el sistema que debe seguir España, se está hablando de establecer cuotas a los suministradores, y lo estamos diciendo nosotros, que somos suministradores de gas, establecer cuotas específicas para el gas renovable, de tal forma que los suministradores tengan que incluir en su mix obligatoriamente gas renovable. ¿Con esto qué hacemos? Con esto incrementamos un poco el precio del gas, pero nos aseguramos autonomía estratégica, o por lo menos reducimos nuestra dependencia del exterior, y además descarbonizamos de forma muy importante nuestro sector gasista y nuestro sector térmico. Ahora. Y también quería hablar de una problemática que Jacobo la ha expresado muy bien: los contratos de residuos. Lo ha dicho súper bien. Eólica y fotovoltaica tienen el sol y tienen el viento. Si mides bien el recurso, tu P50 está no asegurado, pero sí es bastante probable que lo consigas. Aquí tenemos una componente, una dificultad, adicional a la complejidad que supone el tratamiento biológico que se realiza en estas plantas, la dificultad de llegar a un acuerdo para tener los residuos que me permitan operar estas plantas. Estas plantas valen millones de euros. Si yo me quedo sin residuo, tengo un activo varado que no me está produciendo nada. Entonces, tenemos un reto en España. Este reto hemos identificado diferentes factores, no sabríamos decirlo, pero sí que creemos que hemos encontrado más o menos un camino, porque en Francia nos encontramos algo similar. Una reticencia, por supuesto, de los generadores de residuos para firmar contratos a largo plazo. En España, antes de nada de comentaros, tenéis ahí una frase, es una frase real que escuchamos en una reunión y que nos ha gustado traer aquí. Os la leo. El residuo es algo de lo que me quiero olvidar. No me quiero comprometer a largo plazo ni quiero tener problemas para gestionarlo. Choca esto frontalmente con nuestra necesidad de asegurar el residuo. No hay una cultura de firmar contratos a largo plazo para dar el residuo. No hay muchas sanciones en España, por lo menos no hay sanciones tan importantes como la de otros países europeos cuando se trata mal el residuo. Y llevarlo a vertedero sigue suponiendo una opción para el tratamiento de los residuos, cosa que en otros países no pasa. Entonces, los tenedores, aquellos que generan ese residuo, tienen que hacer algo para tratarlo. ¿Qué soluciones creemos que hemos encontrado en Francia? La solución depende del proveedor de residuos, es específica para cada proveedor de residuos. Pero sí que hemos conseguido firmar contratos a largo plazo, 10 años, y se establecen más o menos unas características similares, o tienen similitudes que son muy marcadas. Una, y empiezo de abajo para arriba, lo establecemos como un partenariazgo. Somos partners, no es una transacción mercantilista. Les ofrecemos, casi lo primero que se hace es ofrecerle entrar en el equity de la planta, en el capital de la planta. ¿Para qué? Para que también ese sea su desarrollo. ¿Por qué? Porque es como si dejáramos aparte la irradiación solar en una planta fotovoltaica. Para nosotros es igual. Entonces, ellos ven que son parte del proyecto y que si el proyecto va mal, también ellos sufren desde el punto de vista económico. El segundo punto, que es uno de los más importantes, se establece un contrato de compra-venta a largo plazo con un precio fijo, pero no durante toda la duración del contrato. Se establece un precio fijo durante una duración determinada del contrato suficiente para cubrir el payback, es decir, el retorno de la inversión. Después se establece un collar, en economía se llama un cap y un floor, es decir, un techo y un suelo en precio que puedo tratar o recibir por el tratamiento del residuo, y un sistema específico que va a medir en los siguientes años, cuando se haya liberalizado ese precio fijo, cuál es el precio de mercado. Así el propietario del residuo no va a estar nunca fuera de mercado, pero a su vez vamos a tener un escenario peor para nosotros y un escenario peor para él, para evaluar la rentabilidad del acuerdo al que se ha llegado. Establecemos también normas muy claras, muy claras, de qué se puede tratar y qué no se puede tratar, y cómo se mide aquello que está llegando a la planta y que a lo mejor hay discrepancias entre si se puede usar o no se puede usar. Y por último, nosotros nos comprometemos con los propietarios de los residuos a que si no podemos tratar su residuo por cualquier causa que no sea fuerza mayor, nosotros
nos hacemos cargo de ese residuo. ¿Qué quiere decir? Que ellos, en la frase, que la vuelvo a leer, el residuo es algo de lo que me quiero olvidar, se pueden olvidar. No me quiero comprometer a largo plazo, se compromete a largo plazo, pero no tiene un precio fijo ni tiene que pagar una cuota fija si el mercado de residuos evoluciona. Y no quiero tener problemas para gestionarlo. Esas 3 patas que salieron en la reunión se ven cubiertas. Por último, para acabar, voy a hablar de algo que ya ha avanzado Jacobo muy bien, y no quiero incidir más en ello. El borrador de la hoja de ruta de biogás establece que de forma prioritaria el biogás debe consumirse en el emplazamiento on-site. Desde ENGIE queremos decir que consideramos un error este desarrollo del autoconsumo on-site, porque es cierto que en algunas ocasiones tiene sentido, pero en la mayor parte de las ocasiones lo que estamos haciendo es limitar el potencial de descarbonización de esta commodity, del biometano. Porque, y no quiero repetirme ni repetir lo que han dicho mis compañeros anteriormente, obviamente casar oferta y demanda es mucho más complicado. Si yo lo inyecto en red es mucho más fácil que me case la oferta y la demanda que si estoy produciendo biometano o biogás en una explotación agropecuaria. Ahí el biogás que pueda consumir va a depender de la demanda que yo tenga. El potencial de descarbonización que vamos a tener únicamente va a ser del sector primario de industrias cercanas. Las industrias difíciles de descarbonizar, las que de verdad están teniendo problemas ahora, creemos que son 4. Acero, vidrio, cemento y cerámica. Hay otras que también lo tienen difícil, pero estas 4 lo tienen especialmente difícil. Estas 4 industrias no suelen estar cerca de explotaciones agropecuarias. Si no inyectamos a red, van a tener muy complicado descarbonizarse a corto o medio plazo y van a tener que esperar que la tecnología del hidrógeno esté suficientemente madura y desarrollada, y si no, electrificar sus procesos, lo cual desde el punto de vista en el momento actual no es técnicamente viable. No es técnicamente viable, o por lo menos desde un punto de vista técnico-económico. Además es que estamos aprovechando una molécula muy valiosa, estamos produciendo el hidrocarburo más sencillo. Vamos a producir electricidad, que esto también se habla en el borrador de la hoja de ruta de biogás, a partir de biogás. Estamos en España, al menos aquí en España, tenemos un LCOE, un precio de la electricidad muy bajo, producido con fotovoltaica y con eólica. ¿Vamos de verdad a producir electricidad con biogás? Desde ENGIE creemos que ese no es el camino. Y por otra parte, en el consumo on-site no aprovechamos los costes de escala o la reducción por costes de escala. No podremos hacer plantas más grandes porque no tendremos tanta demanda on-site. Entonces, nosotros creemos desde ENGIE que la inyección a red debe ser prioritaria para que el biometano se convierta en una verdadera solución para convertir la economía española en una verdadera economía circular. Muchas gracias.